35. Dice la palabra del Señor: el siguiente día, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús, que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que lo seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que había oído a Juan y había seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Vamos a orar. Padre Celestial, queremos poner en tus manos el día de hoy la palabra que tú quieres, Señor, compartir con cada uno de nosotros, oh Padre, que podamos, Señor, tener nuestra mente dispuesta, nuestro corazón sensible a lo que tú nos quieres decir, Señor. Muéstranos tu voluntad, Señor, y enséñanos a vivir conforme a tu propósito. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hasta ahora hemos estado hablando del Evangelio de Juan, el capítulo 1. Hemos visto primero el tema de la palabra de Dios que se encarnó para podernos mostrar a Dios. Luego hablamos sobre el testimonio de Juan, cómo Juan trata de ser simplemente un eco de lo que Dios quiere hacer. Y la semana pasada estuvimos hablando sobre el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vimos cuál es la trascendencia, la importancia del Cordero de Dios, la importancia de Jesús para nuestras vidas. Y hoy nos encontramos con los primeros discípulos. Si ustedes leen conmigo en el verso 35, dice: al día siguiente Juan vio otra vez a Jesús que estaba por allí y dijo: he aquí el Cordero de Dios, el Cordero de Dios simplemente. Lo oyeron los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y ahí nosotros ya tenemos la primera clave de todo verdadero maestro de la palabra de Dios. Un maestro de la palabra de Dios no es aquel que guía a las personas a sí mismo. Un maestro de la palabra de Dios no es aquel que te dice: sígueme. Un maestro de la palabra de Dios no es el que se pone y dice: si yo no les predico, nadie les predica. Un maestro de la palabra de Dios es aquel que indica a Jesús. ¿Cómo podemos llegar a Cristo? Ese es el desafío que aquí nosotros vemos. Juan el Bautista está a punto de perder varios discípulos. De hecho, por la manera como lo escribe, acá nos estaría haciendo una especie de idea de que los 2 más importantes o 2 de los más importantes discípulos que él tenía se le van a ir. Y tal vez un maestro celoso hubiese dicho: yo no voy a dejar que me quiten mis discípulos. Y se hubiese enojado y les hubiera dicho: no vuelvan a oír a ese Jesús, solo a mí me tienen que oír, a nadie más. Pero en cambio lo que hace Juan es: vayan. Lo que yo he hecho simplemente es dar testimonio para que ustedes sigan a Cristo, no a mí. Ese es un maestro de la palabra de Dios. Tengamos cuidado cuando en alguna ocasión escuchemos frases como esta: si tú te vas a otra iglesia que no sea la mía, va a caer una maldición sobre tu vida. Eso no diría un maestro del Señor. Si tú te vas y no me das a mí los diezmos, tú vas a tener maldición sobre ti. Eso no es un maestro del Señor. Un maestro del Señor, un maestro de Jesucristo, un maestro que enseña la palabra, te va a tratar de llevar hasta Jesús. Ese es el desafío que aquí nosotros vemos. Véanlo bien, mírenlo nuevamente, dice en el verso 36, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos, oyen la palabra, oyen el mensaje, ¿y qué es lo que hacen? Ahí mismo, verso 37, y siguieron a Jesús.
Era un sacrificio que tenía que hacer este Bautista, Juan el Bautista, pero era necesario, porque como en otra parte dirá, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Mi responsabilidad es señalar a Cristo. También nosotros como creyentes tengamos cuidado, primero, con reverenciar a un maestro de la palabra del Señor, pensando, no, es que solo Él y nada más que Él me tiene que enseñar. Eso es idolatría. A quien yo debo buscar es a Cristo. Tengo que acercarme más a Él. Él tiene que ser el motivo de mi búsqueda diaria y constante. A Él tengo que seguirlo. Los dos discípulos, pues, dejan a Juan el Bautista y empiezan a seguir a Jesús. Ahora, ¿qué es lo que pasa en ese momento? Miren lo que dice en el verso 38. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Las primeras palabras, desde aquí, si tú has estado viniendo todas estas semanas a la iglesia, tú te habrás dado cuenta que hasta aquí Jesús no ha dicho una palabra. Todo lo que se ha mencionado ha sido palabras de Juan el Bautista, palabras tal vez de discípulos, han sido palabras del autor del Evangelio en el prólogo del capítulo 1, versos 1 al 18. Siempre han sido otros los que hablan, pero por fin Jesús habla. Y aquí nos dice unas dos palabritas bien interesantes. Son dos palabras dirigidas a los dos que le están siguiendo. ¿Qué buscan? Esas dos palabras yo creo que siguen siendo importantes para todo discípulo hasta el día de hoy. Cuando tú empiezas a asistir a una iglesia, cuando tú empiezas a buscar en la Biblia, cuando tú decides que quieres seguir a Jesús, la pregunta es: ¿qué buscas? ¿Qué es lo que estás buscando de Jesús? ¿A quién buscas cuando estás siguiéndolo a Él? ¿Buscas riquezas? ¿Buscas que te arregle la vida? ¿Qué buscas? Esa es la pregunta de Jesús. Y como les digo, la misma pregunta que le hizo a los dos primeros discípulos que tuvo, nos la sigue haciendo a nosotros hoy día. ¿Qué buscas cuando sigues a Jesús? ¿Qué es lo que esperas que Él haga? Estos dos discípulos le van a responder de una manera muy particular, pero antes de ver la respuesta, primero nosotros tenemos que buscar en nuestro interior y preguntarnos: ¿qué buscamos? De hecho, hay algunos comentaristas que han llegado a la conclusión de que este texto es una especie como de insinuación de un texto del Antiguo Testamento. Ustedes, si me acompañan a Génesis 37:15, sin perder Juan, claro. En Génesis capítulo 37, verso 15, tal vez tú conoces la historia, es la historia de José. José que está siendo bendecido por su padre primeramente, pero también por Dios. De repente es enviado a buscar a sus hermanos. Y ahí aparece este texto, verso 15, Génesis 37. Y lo halló un hombre andando él errante por el campo. Y le preguntó a aquel hombre diciendo: ¿qué buscas? Ese texto, como ustedes ven, es muy parecido al de Juan. ¿A qué se debe esa similitud? En los tiempos de Juan, el que está escribiendo este evangelio, se solía interpretar ese texto de Génesis 37 de una manera muy particular. Solían decir que el hombre que se acerca es Dios mismo, es el Logos. De hecho, ya usaban ahí esa palabra. Es el verbo de Dios que se acerca a este hombre que está errante por la vida, decían ellos. Está sin encontrar un rumbo fijo, está probando aquí y allá, está buscando una filosofía y luego otra, está probando una ideología y luego otra, está probando una carrera, luego otra, está probando un trabajo y luego otro, pero no se halla. Y a esa persona se acerca este Logos, este verbo de Dios, y le pregunta: ¿qué buscas? Una pregunta que todos creo que algún momento nos hemos hecho. A la larga llegamos a esa pregunta, ¿no? ¿Qué hago? ¿A dónde voy? Algunos tal vez vienen con la famosa crisis de la mediana edad, cuando ya comienzas a preguntarte: bueno, ya estoy en la mitad del partido, me falta solamente la mitad, ¿y ahora qué hago?
¿Qué he estado haciendo con mi vida? Otros tal vez un poco más adelante, otros más atrás, pero todos llegamos a preguntarnos qué estoy haciendo con mi vida. Y es como que acá en Juan toma esa idea justamente. Juan 1, volvamos a donde estábamos. Juan 1, verso 38, pregunta justamente lo mismo. ¿Qué buscan? Vienen a mí, como que interpretándolo desde esa perspectiva que les he mencionado, es como que Jesús les dice a estos discípulos, vienen a mí para probar, como tantas otras ocasiones lo han hecho. Vienen a mí para ver si les funciona, como quien prueba una ibuprofeno o como quien prueba algún curso de autosuperación, a ver si me funciona. ¿Qué buscan ustedes que están aquí frente a mí? Dice Jesús ahí. ¿Qué buscan? Y la respuesta de la respuesta de los discípulos, miren ustedes ahí en el verso 38. Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Preguntan, ¿dónde vives? Ya vamos a ver qué es lo que significa esto de morar. Pero antes de hacer eso, miremos qué es lo que entonces les dice Jesús. La segunda palabra, la segunda frase de Jesús en el Evangelio de Juan, verso 39. Les dijo, venid y ved. Y acá Juan juega con las palabras, y esta es una de las razones por las cuales es un poco complejo el Evangelio de Juan. Aquí está jugando con el significado de estas dos palabras. La primera, venid. La palabra que usa ahí generalmente se usaba para hablar de los discípulos. Venid se usaba para decir de alguien que seguía como un discípulo a otra persona. O sea, Jesús les está diciendo, si quieren ver dónde moro, tienen que hacerse mis discípulos. Ese es el primer paso. Si tú quieres conocer realmente a Jesús con un curso rápido, no puedes conocer a Jesús. Con un curso tipo Jesús para Dummies, que se ponen de moda hoy en día, con un curso 20 principios básicos para entender a Jesús, no vas a comprender quién es Él. Si tú quieres conocer a Jesús, tienes que hacerte su discípulo. Tienes que empezar a seguirlo. Tienes que ir detrás de Él. No es una cosa de simplemente los domingos vengo, me acerco a Él y luego hago mi vida. La cuestión bíblica es que yo empiezo a seguir a Jesús. El domingo, el lunes, el martes, todos los días de la semana, el resto de mi vida voy a seguir a Jesús. Esa es la única manera de poder llegar a conocer dónde Él mora. Es la única manera de poder llegar a conocer a Jesús verdaderamente. Si tú simplemente oyes, pero no vives, no sirve de nada. Nunca llegarás a conocer a Jesús. ¿Por qué hay tantos defraudados, desengañados del Evangelio? Porque oyeron, pero no vivieron. Y pensaron que la culpa es de Dios. Si no estás viviendo el Evangelio, pues lo más probable es que termines desilusionado. Así que el primer paso que Jesús les dice es, hazte mi discípulo. Empieza a seguirme. Empieza a vivir como yo te enseñe que debes vivir. No pongas tú los peros, soy yo el que te voy a poner los peros. A veces le decimos a Dios, Señor, todo te seguiré, pero esta parte no. Todo, Señor, estoy de acuerdo contigo, excepto en esto. Cuando tú le empiezas a poner peros a Dios, comienzas a dejar de ser discípulo de Jesús. Así que el primer paso que pide Jesús aquí es, hazte mi discípulo. Y la segunda cosa que dice ahí en ese mismo verso 39 es, ved. Y aquí otra vez usa una palabra bien particular. Una palabra oído, que suele significar ver, pero también significa conocer. Y por eso es tan particular. Miren lo que dice en Juan capítulo 8, verso 55. Recuerden, la Biblia escrita en griego, no en español, y a veces es complicado traducir del griego al español por este tipo de matices.
Dice Juan capítulo 8, 55, pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco, y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Aquí usa dos palabras para referirse a conocer. Cuando dice vosotros no le conocéis, usa la palabra ginosco, que significa empezar a conocer. Ginosco es un conocimiento intelectual, es como tú conocer de Simón Bolívar. Tú conoces acá que existió, tú conoces tal vez acá las fechas importantes, tú conoces acá todo lo relacionado, tal vez por dar un ejemplo, con Rafael Correa, conoces todo acá. Pero acá dice, usa esa palabra ahí, en el verso 55, pero vosotros no le conocéis. O sea, ni siquiera acá le conocen. Y luego, en la siguiente vez que aparece la palabra, dice verso 55, mas yo le conozco. Ahí usa la palabra que usó en el verso que acabamos de leer del capítulo 1. Yo le he visto, si quieren verlo de esa otra manera. Este conocimiento del que está hablando acá es un conocimiento relacional. Yo puedo decir que conocí a Simón Bolívar, pero yo no me relacioné con Simón Bolívar. Yo no intimé con Simón Bolívar. Yo apenas tengo datos en mi cabeza. Ese tipo de conocimiento no es suficiente. Y el conocimiento que Jesús pide en el capítulo 1, verso 1, verso 39, es ese conocimiento relacional. Les está diciendo, primero tienen que ser mis discípulos. ¿Quieres tú realmente vivir la plenitud de Dios? Sé un discípulo de Jesús. Segundo, ¿quieres vivir en esa plenitud de verdad? Empieza a tener una relación personal con Jesús. No hay otra manera. Eso es lo que les dice a estos dos discípulos. Tú estás, si vemos lo que decía que buscáis, tú estás buscando por todos lados. Estás buscando en libros de tal autor, estás buscando en tal otro mentor, estás buscando en este espiritista, estás buscando en este otro mentor. Pero si tú realmente quieres tener la vida plena, tienes que empezar a ser discípulo de Jesús y tienes que empezar a buscar conocerlo a Él, a tener una relación con Él. Solo así tú puedes llegar a tener esa plenitud de Dios. Ese es el desafío para esos discípulos y para ti y para mí hoy en día. La pregunta es, ¿tienes esa relación con Dios? ¿Has llegado a profundizar con Él? ¿O solamente es un voy los domingos y ya? Eso es todo con Dios. Y en el día a día me peleo con todo mundo, soy grosero, insulto, robo, miento, adultero. En el día a día hago lo que me da la gana, solo el domingo a Jesús para llenarme la cabeza, nada más. Si esa es tu vida, pues nunca llegarás a conocer verdaderamente a Jesús. A Jesús solo se lo puede conocer siendo su discípulo y relacionándose con Él. Ahora, lo que les dice el verso 39, les dijo, venid y ved, dice, fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. Ahí aparece otra vez la palabra morar, que había aparecido en el verso 38, ¿verdad? ¿Dónde moras? Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron ahí. Ahí aparece esa palabra morar 3 veces. Entonces dirán, no, solo 2. Pues yo les digo que 3. ¿Dónde moras? Ahí aparece la primera vez. ¿Vieron dónde moraba? Ahí aparece la segunda vez. Y se quedaron con él. Ese quedarse también es morar. 3 veces aparece esa palabra. Y es una palabra que la volvemos a encontrar en Juan, capítulo 15, verso 4. Los que estuvieron estudiando este capítulo sobre la vid verdadera, seguro habrán algo escuchado sobre el tema. Juan 15, 4, permaneced en mí y yo en vosotros.
Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Esa palabra permanecer es la misma que usa en Juan 1:38 para decir morar. Lo que le están preguntando a Jesús es ¿dónde está tu sustento? ¿Dónde está tu base? ¿De qué te alimentas tú? ¿Cuál es el lugar donde tú estás aferrado, Jesús? ¿Y qué es lo que les dice Jesús? Vengan y vean. Y cuando vean, ¿qué es lo que pasa con ellos? Vieron cuál era el cimiento de Jesús y ellos quisieron ese mismo cimiento. Así como ustedes, así como el pámpano, no puede permanecer, no puede dar fruto si no permanece en la vid, así ustedes tampoco no pueden dar fruto si no permanecen en mí. Lo que hace Jesús, Juan 1:38, 39, es decir que la única manera de poder tener plenitud es cuando yo me afirmo en Cristo. Así que, haciendo un recorrido de lo que hemos dicho hasta ahora, primero, ¿qué buscas en la vida? Piensa bien en esa pregunta. Y no te engañes a ti mismo, muchos de nosotros nos podemos engañar. Ante la respuesta que tú des, Jesús te dice que solo en Él puedes encontrar vida plena. Y entonces la pregunta siguiente es, ¿cómo puedo encontrar esa vida eterna o esa vida en plenitud? Y la respuesta de Jesús es, sé mi discípulo y empieza a conocerme, a tener una relación conmigo. Esa es la única manera, no hay otra. Así que hoy día yo te planteo esto, empieza a ser discípulo. Hasta aquí, ¿has sido discípulo o has venido porque te traen? ¿Has sido discípulo de Jesús o solo eres discípulo de alguien que viene a la iglesia? ¿Eres alguien que busca de Dios o solamente eres alguien que viene por complacer a otra persona? ¿Eres alguien que quiere tener una relación íntima y personal con el Maestro o solamente quieres que te arregle un par de desperfectos que tienes en tu vida? Si solamente quieres una especie de maestro remendón, Jesús no es la mejor opción. Jesús quiere un compromiso de vida. Y solo con aquel que tenga ese compromiso de vida, Dios va a empezar a hacer su obra completa. Eso les dijo a los discípulos. Por eso es que Jesús a veces pierde discípulos, pero que da miedo. Por dar un ejemplo más adelante, cuando lleguemos al milagro de la multiplicación de los panes, ahí perdió a sus cuantos miles de discípulos. ¿Por qué? Porque Él no quiere discípulos a medias. No quiere gente que solamente le siga cuando está urgida, cuando está con el susto sobre la nuca. Quiere gente que realmente le siga de corazón. Los demás para Jesús no tienen relevancia. Jesús deja ir a un montón de gente que no está dispuesta a seguirle de verdad. Jesús le dice al hombre rico, tienes que venderlo todo lo que tienes, dárselo a los pobres, venir y seguirme. Y ve que se va apenado. Si es que Jesús estaba preocupado por perder gente, ¿qué hubiera hecho? No es tanto, ya solo el 30% vende, ya. Y con eso me conformo. 10% ya, quedemos en eso. Pero no hace eso Jesús, sino que deja que se vaya, porque Él quiere un compromiso de fe radical. Con Jesús no hay medias tintas. Tengo que comprometerme con Él 100%. Por eso es que Jesús menciona esas frases que a veces nos duelen tanto. El que ama más a su padre, a su madre, a sus hijos, a sus hermanos más que a mí, no es digno de mí. El compromiso con Jesús es radical. O estoy con Él o no estoy con Él. Pero no puedo estar a medias con Él. Tengo que decidirme a seguirlo. Y entonces podré ver lo que Él hace. Estos dos discípulos decidieron seguirlo. Dejaron todo y siguieron al Maestro. Y miren lo que hacen. Verso 40. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que había oído a Juan y había seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Lo primero que hace
De hecho, la traducción más adecuada en el verso 41 sería: lo primero que hizo fue hallar a su hermano Simón. Lo primero que hace Andrés cuando recibe la palabra del Señor es compartirla, es evangelizar, es ir a buscar a sus hermanos que no conocen de Dios y decirle: aquí está el Mesías. Hemos hallado al Maestro. De hecho, ahí usa una palabra que tal vez tú la habrás oído muy seguido: eureka. Usa esa palabra. Tú recordarás que esa palabra la usa un sabio griego cuando descubre un principio físico que va a ser muy importante en adelante sobre el tema de la densidad. Cuando él descubre eso, dice la historia, la leyenda, dice que él estaba en su bañera y que cuando descubrió ese principio de la densidad, pues él dijo eureka y salió tal como estaba por la plaza a buscar al rey y a decirle: lo he encontrado, lo he encontrado. No le preocupó a él que estaba desnudo ni nada, simplemente se emocionó por lo que había descubierto. Esa misma palabra usa acá Andrés: eureka, lo he encontrado al Mesías. Mira que no va con una especie de palabra tinosa, ¿no? Sabes que te quiero hablar de Cristo. No le dice: sabes que yo sé que vas a pensar que estoy muy religioso. No empieza con él mismo saboteándose el mensaje. Va directo y le dice: he encontrado al Mesías, he encontrado al Cristo, he encontrado la salvación. No espera otra opción, simplemente va y comparte de Cristo. ¿Cómo es, pues, tu relación con la evangelización? ¿Tú estás evangelizando o simplemente estás aquí llenándote de Dios sin luego ir y compartir? Con esa frase que muchos suelen usar, que es un poco fuerte, ¿no? Calentando banca, suelen decir. ¿A qué se refieren? Que en realidad no está haciendo nada. Cuando en un equipo de fútbol tenemos a los suplentes, pero hay un suplente que no quiere salir al campo, ¿qué es lo que hace? Solo está calentando la banca, no hace nada más. La pregunta es: ¿tú estás solo calentando la banca o realmente tú estás compartiendo de Cristo? Ese es el desafío de Jesús acá. Jesús les comparte la vida eterna, y ¿qué es lo que hacen ellos? Empiezan a predicar. El mismo momento, al siguiente día, fue y compartió de Cristo. ¿Y qué pasa entonces? Verso 41. Este halló, dice el texto, primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Verso 42. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Jesús solo mira a este hombre que está viniendo por ahí por la avenida. Se están acercando. Andrés lo trae. No sé cómo habrán ido, tal vez conversando, tal vez peleando, el otro diciendo: pero estás seguro, pero estás convencido, ¿en serio lo encontraste? Tal vez una conversación de ese estilo habrán tenido, o quién sabe, estaban preguntándose otras cosas. Pero ni medio ve Jesús a Pedro, lo ve a Simón, perdón. ¿Y qué es lo que dice? Tú eres Simón, tú serás llamado Cefas, que significa piedra. El carácter de Pedro estaba ahí caracterizado. Como que Jesús ya conoce cuál es tu futuro. Antes que tú mismo te lo definas, Él ya conoce. ¿Qué buscan?, preguntaba Jesús. Y acá a este discípulo le dice: este va a ser tu futuro. Cuando yo voy a Jesús, Él me define el futuro. Yo puedo estar andando de aquí para allá, como dicen generalmente, tonteando, de aquí para allá. Como joven muchas veces tonteamos. Andamos con una carrera, con otra carrera, con otra carrera, no nos definimos. Cuando somos jóvenes andamos pensando: ¿esta será la que había de venir, Señor? ¿O debo esperar a otra? Y están por acá buscando otra y otra y otra y buscando. Y las chicas igual, pensando: ¿cuál será mi futuro? Pero Jesús conoce tu futuro mejor que tú mismo. Y aquí se acerca, solo Simón se acerca a Jesús y Jesús ya le dice: este es tu futuro, tú vas a ser así. Es Él el que me define mi futuro. Yo a Él tengo que acercarme y decirle: Señor, ¿qué es lo que tú tienes para mí?
¿Qué es el futuro que tú tienes? Estoy casado y estoy un poco confundido con mi pareja. A veces me pregunto, ¿realmente vino de ti o no vino de ti esta relación que tengo con esta persona? Es Dios el que define eso. Deja que Él haga la obra. Ni medio llegó Simón frente a Jesús y a Jesús le dijo, este va a ser tu futuro. Así que deja que Él lo haga. A veces pensamos que nuestro pasado nos va a atormentar, nunca nos va a dejar, siempre vamos a ser así. No dejes que eso te agobie. Dios tiene un futuro para ti que no tiene mucho que ver con tu pasado. Mira lo que incluso dice en el verso más adelante, ¿no? Verso 43. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Sería con este el cuarto discípulo. Era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como en los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Vuelve a repetir esas dos palabritas, venid y ve. A Natanael le dice lo mismo. Natanael, nombre que significa don de Dios. Pues este don de Dios era medio quisquilloso, ¿no? Era bastante meticuloso, no se dejaba con medias tintas. Yo sí, todo bueno, pero a mí primero me convencen. ¿Te identificas con ese carácter? Pues Natanael también era así. Natanael también. No, primero convénzame y ahí sí, es Natanael. Y entonces, venid y ve. Ven, hazte discípulo, empieza a conocerlo y te vas a dar cuenta. Y entonces, ¿qué pasa? Dice luego en el verso 47, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. De hecho, es una especie de ironía lo que está diciendo Jesús. Israel o Jacob, recuerden ustedes, el hijo, el padre de todo el pueblo israelita, se lo conocía por una característica, era engañador. Y acá irónicamente dice Jesús, acá viene un engañador que no tiene ni pinta de engañador. Bueno, pues este hombre le pregunta, ¿y cómo así me conoces? Miren lo que dice ahí. Verso 48, le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Le está narrando su pasado. A Simón le narró su futuro. Dios conoce lo que pasaste y conoce lo que vendrá. Él conoce toda tu vida, mejor que tú mismo. No importa que tú estés atormentado por tu pasado, Dios lo conoce y sabe cómo resolverlo. Dios conoce todo lo que fue tu vida antes y sabe cómo hacer que tu vida sea cambiada. Él es el que conoce las cosas. A veces en que nos quedamos anclados en el pasado y vivimos solo atormentados por lo que fue y no podemos ver el futuro porque siempre miramos lo que pasó. Pero Jesús le plantea empezar a ver lo que viene por delante. Miren lo que dice. Verso 49. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Todo eso le dice solamente por compartirle lo que fue su pasado. Y Jesús se extraña, ¿no? Es como que Jesús dice, bueno, gran cosa saber lo que fue tu vida pasada. Eso no es tan grande. ¿Y qué dice? Verso 50, respondiendo Jesús le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás futuro. Cosas grandes tiene Dios para ti. Y te preocupas por lo que fue tu pasado. Te preocupas por lo que has tenido que vivir. Te preocupas por lo que ha sido de ti durante todos estos años. Cosas grandes verás en Dios. Esas búscalas. Dios tiene grandes cosas para ti. Deja de estar pensando por lo que fue. Solo deja que Dios empiece a transformar tu vida. Empieza a seguirlo a Él y verás esas cosas grandes. De hecho, termina con una frase muy hermosa en el verso 51 diciendo,
le dijo: de cierto os digo que de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Está diciendo: de aquí en adelante tú vas a ver toda la gloria de Dios. Vas a ver el cielo abierto delante de ti. Vas a ver a Dios obrando en tu vida. Eso es lo que vas a ver. Así que deja de estar preocupándote por lo que fue. Deja de estar preocupándote porque sé lo que has estado viviendo. Deja de estar preocupado por lo que pasaste, por lo que te han herido. Y empieza a ver lo que Dios va a hacer de aquí en adelante. Cosas grandes tengo para ti. Deja de estar, como en el verso 38 habíamos visto, tonteando de aquí para allá, pensando si es que voy por acá, si voy por acá, si voy por más allá. Empieza a buscar a Dios y vas a ver cómo Él tiene algo grande para ti. Tiene Él la esperanza que tú estabas buscando. Tiene Él el sentido de propósito que tú buscabas. Tú piensas: no, yo ya no tengo qué más hacer, mis años ya están sobre mí, ¿qué va a ser de mi vida? Pues mira a Moisés, con años y todo, llegó a ser el más grande líder de Israel. Así que no pienses: no, es que mis años, no es que mi pasado, no es que mi familia. Deja que Dios empiece a obrar en tu vida y vas a ver cómo Él empieza a traer esas bendiciones que dicen acá. Verás el cielo abierto y ángeles que suben y bajan. Está hablando de una experiencia de Dios como nunca se había visto hasta ese momento. Pero ¿cuál es el paso primero? Ven y ve. Sigue a Jesús, obedécelo a Él y empieza a conocerlo a Él, a tener una relación con Él. Y ahí es cuando uno tiene que volver a lo más básico del Evangelio. ¿Cómo puedo yo conocer a Jesús si solo lo veo los domingos? Pregúntale a alguien que tenga enamorada si es que podrían aguantarse viéndose solo los fines de semana, solo el domingo y una media horita. ¿Qué pasaría? Lo más seguro es que esa relación no aguanta. Así pues, ¿cómo tú quieres tener una relación con Dios si solamente le ves los fines de semana, los domingos, media horita y nada más? Y eso porque toca. Y eso como para compensar las malas cosas que he hecho entre semana. Si esa va a ser tu relación con Dios, nunca vas a ver esos cielos abiertos. Pero si tú empiezas a tener una relación profunda con Dios, si empiezas a decir desde hoy mismo: desde hoy, Señor, yo quiero todos los días encontrarme contigo. Desde hoy en adelante no van a haber peros para ti, no van a haber excusas para poder buscarte. De aquí en adelante voy a hacer mi esfuerzo para estar contigo todos los días. De aquí en adelante mi oración será mi prioridad. Ya no va a ser mi prioridad el Facebook. Ya no va a ser mi prioridad la televisión, las noticias. Ya no va a ser mi prioridad el trabajo, ganar más platita. Mi prioridad de aquí en adelante será buscarte, Señor. Empieza a hacer eso y vas a ver cielos abiertos sobre tu vida. Empieza a buscar de Dios y vas a ver a Dios bajando esas escaleras y empezando a obrar sobre ti. Deja de estarlo buscando a Dios como bombero, solo en el rato del apuro, y empieza a buscarlo de corazón todos los días de tu vida, cada minuto que sea un tiempo para buscarlo. Y deja de hacer de Dios simplemente una religiosidad. Religiosidad es saber mucho de Dios, pero no hacer nada de lo que me dice. Eso es ser religioso. Un religioso se enoja por cualquier cosa, porque le cambian el sentido de la oración, se enoja porque le ponen primero la prédica y después la alabanza, se enoja por cualquier cambio en el culto. Pero su vida es llena de rabias, de amarguras, de resentimientos, de peleas, de mentiras. Eso es un religioso. Y Jesús tenía las palabras más ásperas para los religiosos. Pero en cambio, si tú empiezas a vivir como Dios te pide que vivas, tú entonces empezarás a conocerlo. Mientras no das ese paso, no puedes conocerlo. Mientras te quedas del lado del religioso, conocedor de Biblia, pero no practicador de la Biblia, seguirás siendo toda tu vida un religioso. Y morirás pensando que conociste a Jesús.
Empieza a vivir como Él te ha pedido que vivas y verás esos cielos abiertos. Verás lo que Dios quiere hacer en tu vida, en la vida de tu familia. Ahí tú podrás comprender el poder que Dios tiene para transformar vidas. Así que yo te propongo hoy día una oración de compromiso. Tal vez ya has hecho oraciones de compromiso, pero es tiempo de hacerlo de corazón. Tal vez dirás, yo cuando me convertí al Señor, yo ya hice esa oración, pastor, pero ahora lo vamos a hacer pensando que no es solamente una oración más, sino un compromiso real. De aquí en adelante, Señor, quiero vivir para ti. Quiero ser como esa esposa que está anhelante la llegada del esposo. Eso quiero ser para ti, Padre. Eso quiero ser para ti, Señor. Vamos a